Feliz día para todos, ¿cómo están? Continuando con esta serie acerca del síndrome de Asperger, si usted se perdió el primer video, la primera parte, que es la introducción, yo le invito a que se suscriba a mi canal de YouTube, Asperger y yo, y va a poder encontrar la primera parte de esta sesión de videos. Antes de entrar en el tema que voy a tratar el día de hoy, quiero hacer el hincapié, la aclaratoria de que el verdadero propósito de estos videos es como con el fin de que a través de mi propia experiencia brindar ayuda, apoyo a todos los padres de familia que tienen a sus hijos con este síndrome, a poderlo llevar un poquito mejor y a la vez puedan salir adelante a través de este síndrome. Y de alguna manera brindar información para que si de repente uno de sus hijos presenta algún comportamiento, una conducta de las que un poquito más adelante voy a narrarles por medio de mi experiencia, se mantengan alerta y a la vez puedan llevar a su hijo o a su hija a un especialista para que se les haga un poquitito más fácil de sobrellevar esta condición. Puedo decirles que mi vida se divide en dos partes. Antes del diagnóstico y después de haber sido diagnosticada con el Asperger. Quiero acatar ciertos comportamientos y características que tuve que enfrentar y viví a lo largo de mi infancia y de mi niñez. De allí el tema que voy a hablarles acerca del síndrome de Asperger en la infancia. Repetía muchas frases, conductas, comportamientos. Esto fue mucho antes de que me diagnosticaran el síndrome como tal. Y podía de alguna manera ver a mi mamá que estaba llorando y yo como que me enojaba, me irritaba en cierta forma y tendría a decirle, otra vez vas a llorar. Y en ese sentido yo no sentía empatía, no podía entender por qué ella lloraba, no comprendía lo que ella estaba sintiendo. No solo con ella, sino con las demás personas. Era en ese sentido poco empática, no mostraba empatía, no me ponía en el lugar de la otra persona. Tenía muy poca expresión verbal, casi no hablaba, hablaba muy poco, era en ese sentido calladita, no hablaba mucho. Tenía poca tolerancia a perder. En ese sentido tenía el sentido de competencia, yo no lo captaba, mi cerebro pues no lo comprendía. En las piñatas, en las rifas y todo eso, cada vez que yo perdía pues me ponía a llorar, armaba pataletas, berrinches, por eso mismo, como les acabo de comentar, no comprendía que a veces se ganaba y otras veces se perdía. Otra característica que presentaba era que era en el sentido de que había que esperar el mismo episodio que les comenté con lo de la poca tolerancia a la competencia, pero en este sentido en cuanto a la paciencia. Por ejemplo, en el cine, esto yo no lo sabía, esto mi mamá me lo contó, que cuando era muy chiquita en el cine, cuando se acababa la película, pues era un escándalo, lloraba porque no entendía que se acabó la película y yo quería que siguiera, pero no era así, sino que se acababa. Entonces, bueno, era eso, el berrinche, la pataleta, no solo en el cine, sino también en las fiestas, en los cumpleaños, en las reuniones, todo eso era, wow, bastante incómodo en ese sentido. Me costaba, como ya les comenté, el esperar. Y en cuanto a la etapa preescolar, pudieron observar que
tenía cierto grado de dificultad con respecto a la motricidad fina, que me costaba el recortado, me costaba mucho el manejo de las tijeras, recortar, igualmente en cuanto al rasgado. Mis dibujos eran diferentes a los de los demás niños. Todo eso me era bastante difícil, me costaba un poquito. Tuve, sí, una psicopedagoga la cual me enseñó en cuanto a sumar, restar, multiplicar, dividir, el manejo del dinero y todo el asunto. Esta psicopedagoga se llama Iside Alumno y es la que me brindó un poquito de apoyo en cuanto al área pedagógica, tanto en la etapa preescolar como para la etapa de primaria. Siempre, como ya les dije, tuve una psicopedagoga, asistí a colegios regulares, nunca asistí a un colegio especial, sino como todo niño, ir a una escuela regular. Allí pues mis padres de alguna manera quisieron buscar varios recursos para ayudarme, para sobrellevar todos estos comportamientos, como ya les comenté al principio, pero lamentablemente ninguno pues servía, no hubo manera de que pudiese modificar esos patrones de conducta. Asistí, como ya les comenté en el primer video, a varios médicos, psicólogos, especialistas, pero ninguno, como ya comenté, podían de alguna manera ayudar a mis padres a lidiar con esa conducta. Finalmente llegamos a este neurólogo del que mencioné en el primer video, con Oscar Doval. Allí ya en sí ya me dieron, como quien dice, el diagnóstico y empezaron las terapias, todo. Me recetaron medicamentos para más que todo para la concentración, pero también para de alguna manera bajar el nivel de inquietud, de ansiedad. Uno de los tantos medicamentos que me recetaron era Ritalin, que era precisamente eso, para la concentración. Durante los recreos, mayor parte del tiempo me lo pasaba sola, no tenía amigas, no compartía, sino que me mantenía la mayor parte aislada. De alguna manera mis papás, para que yo socializara con otros niños de mi misma edad, me inscribieron en una escuela de música. Allí de repente escuché a unos niños que decían groserías, vulgaridades, malas palabras. A raíz de eso que yo observaba en estos niños, me apropié de ese comportamiento como un mecanismo de defensa. En el colegio, pues las compañeritas de alguna manera me hacían que yo explotara, me irritara, y yo pues soltaba las groserías para de alguna manera defenderme. Y ellas a la final se salían con la suya y terminaba la maestra castigándome a mí en lugar de a ellas. Esto fue bastante difícil, me marcó a lo largo de mi infancia, de mi niñez. Esto con respecto al bullying y el acoso escolar. No solo pasaba en el ámbito educativo, en la escuela, sino también que pasaba en el vecindario, cuando yo jugaba para esa época, mis vecinitos con los que yo crecí, que jugaba, y el mismo episodio me frustraba, me molestaba, me irritaba y ¡suas!, explotaba y soltaba aquel repertorio de groserías, y a la final pues estos vecinitos le acusaban a sus papás y estos pues me mandaban a mi casa. Mi hermano lamentablemente pues vivió todo eso y a la vez se sentía apenado, avergonzado. Todo eso pues fue bastante duro, bastante difícil. No solo ocurría con los vecinos y en el colegio, sino también en las reuniones con la familia. Cada vez que pues estaba con mis primitos, que primo al fin me molestaban, yo igual explotaba la grosería y claro, la mirada de mis familiares hacia mis papás.
Y mis papás, claro, en ese momento yo me sentía la manzana de la discordia de la familia. Me etiquetaban pues que era una malcriada, insoportable, ingobernable, todo eso, emitía muchos juicios en cierta manera. Mis padres pues no sabían qué hacer para controlarme, me castigaban de mil maneras, pero nada, no hubo manera de que esa conducta disminuyera. Con respecto a las groserías, cada vez que yo salía con ese cierto repertorio, por recomendación de la terapeuta, le dijo a mi mamá que cada vez que yo soltaba las groserías, me lavasen la boca con jabón. Esto no es que así ya, una lavada de jabón y listo, se solucionó el problema. No, esto llevó bastante tiempo para reducir esa conducta. Sí funcionó, por supuesto, pero llevaba tiempo el una y otra vez hacer esto que la terapeuta me recomendaba. Por otro lado, de niña era muy agresiva, era desafiante, tendía a arañar, a pellizcar, a golpear a mi mamá, la insultaba. Esto también por recomendación de la terapeuta, recomendó a mi mamá que yo cada vez que quisiera agredirla o golpearla, mi mamá pues de alguna manera tratar de inmovilizarme para evitar que yo le hiciese daño. Lo mismo ocurría cuando quería insultarla. Al momento en que yo le insultaba, pues la terapeuta le decía a mi mamá que utilizara lo que todo terapeuta dice, el tiempo fuera, me fuese a encerrar, en este caso, en el baño, y mi mamá pues forzaba la puerta para impedir que yo me saliera. Pues allí dentro yo pues tumbaba las cosas, gritaba, decía groserías, lloraba durísimo, le decía cosas horribles a mi mamá. Este comportamiento en el tiempo que estaba dentro en el baño duraba alrededor de 15 a 20 minutos y después ya pues me tranquilizaba. Todo esto, pues todo este proceso ha sido bastante difícil, bastante agotador. Tuve que asistir por muchísimos años, por meses, semanas, días, a terapias. Yo me iba con mi papá en carro hasta Caracas, donde estaba pues el consultorio de este neurólogo, de esta terapeuta, a recibir todo tipo de tratamiento. Y pues fueron días duros, difíciles para mí, no solo para mí, sino también para mis papás, que eran los que son los que sufrían cada vez que los familiares, los vecinos, la sociedad emitían de alguna manera rechazo hacia mi persona. Fue bastante complicado todo esto y no se crean que todo fue pues color de rosa, al contrario, más bien fue color de hormiga todo esto. En fin, que fue bastante duro todo eso. Con todo esto, quiero decirles, padres y madres de familia que me están viendo en este momento, que no se den por vencidos con sus hijos, no tiren de una la toalla, todo lo contrario, ámenlos, denles mucho amor, cariño, tolerancia, sobre todo paciencia, comprensión, porque ellos no están conscientes de lo que están haciendo. Así que yo les invito y a la vez motivo a que busquen ayuda profesional para que su hijo de alguna manera pueda salir adelante pese a tener este síndrome, esta condición. Como ya dije, no fue fácil, para nada fue fácil lidiar con todos estos patrones de conducta. No fue nada fácil, pero con la ayuda y apoyo de parte de mis papás, pude salir adelante, seguí estudiando,
Fui la mejor estudiante, pese a todo lo que tuve que atravesar, y de alguna manera lo logré, y aquí me tienen contándoles la historia. Muchas gracias por su tiempo, por el tiempo que le han dedicado a ver este video, y ya les seguiré contando un poquito más acerca de mi vida. Esto es todo lo que tuve que atravesar en la infancia. En los próximos videos les estaré contando también lo que tuve que atravesar en mi adolescencia y ahora en mi etapa de adulto. Muchas gracias y que tengan un feliz día.